Hermanos, vamos a poner este tiempo, esta predicación delante del Señor. Vamos a pedir su gracia y su bendición para este tiempo. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Nuevamente gracias por toda bendición, Señor, que derramas, Señor, en tu iglesia en este día, Señor. Gracias por este tiempo de adoración. Gracias, Señor, por tu palabra que nos ha sido dada, Señor, hasta ahora. Y Padre, queremos pedirte, Señor, tu gracia, tu bendición para este tiempo, Señor. Queremos pedirte que tu palabra predicada el día de hoy, Señor, sea de mucha edificación, de mucha santificación para nuestras vidas, Señor. Que tu palabra, como hemos orado toda esta mañana, que tu palabra, Señor, traiga salvación a muchos de los que están aquí sin Cristo. Padre, te ruego, Señor, que me concedas gracia, sabiduría, amor para poder compartir este pasaje, Señor. Te ruego, Padre, me ayudes en mi debilidad, en mi torpeza, Señor. Que me ayudes a dirigirme particularmente a mis hermanas con cariño, con amor. Padre, que nos hable, Señor, a todos los que estamos aquí, que podamos ver a Cristo, Señor, a lo largo de esta predicación. Concede gracia y bendición, Señor, a tu pueblo en este tiempo. Extiende tu reino, Señor. También queremos pedirte, Señor, que guardes al pequeño Mauricio, hijo de nuestra hermana Andrea Bendaño, que se dirigen al hospital. Señor, te pedimos que guardes su vida, Señor, que todo esto lo lleves al mayor bien, Señor, de Mauricio y de su familia. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, que nos concedes de escuchar tu palabra. Y así, Padre, como veíamos en la meditación del día del Señor, que podamos prestar oídos, Señor. Padre, que tengamos toda disposición para escuchar hoy tu voz a través de tu palabra predicada y que podamos poner por obra, Señor, que podamos ponerla por obra en nuestras vidas. Señor, recibe gloria y alabanza de tu pueblo. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nos ponemos de pie, por favor, para dar lectura a la palabra. Acompáñenme, por favor, hermanos, a la carta a los Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Vamos a leer, hermanos, desde el versículo 18 y hasta el versículo 1 del capítulo 4. Es un pasaje largo, hermanos, pero hoy solo nos vamos a enfocar en el versículo 18. Y si el Señor permite, vamos a ir viendo este pasaje por varias semanas. Colosenses 3, 18, leamos. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperáis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis,
hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Veremos en este versículo 18 del capítulo 3 el sometimiento de las esposas a sus maridos a la luz del Evangelio. Hemos comentado anteriormente, hermanos, que la carta a los Colosenses se divide en dos secciones, cada una con dos capítulos. La primera sección, que comprenden los capítulos 1 y 2, es una sección profundamente doctrinal. Es una sección profundamente doctrinal. Y la segunda sección, que es en la que nos encontramos, que comprende los capítulos 3 y 4, es una sección profundamente práctica, fundamentalmente práctica. En los dos primeros capítulos de esta carta, hemos visto cómo Pablo instruye a los colosenses en quién es el Señor Jesucristo. Recordemos que los falsos maestros que se habían introducido en la iglesia estaban enseñando cosas fuera del Evangelio, estaban enseñando cosas contrarias a la persona de Cristo, estaban enseñando a un Cristo insuficiente. Estaban enseñando a los colosenses que además del Señor Jesucristo, ellos necesitaban algo más para lograr su completa salvación. Estaban enseñando prácticas místicas, estaban enseñando el legalismo. Y entonces Pablo en esta primera parte de la carta instruye a los colosenses sobre quién es el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la obra que Él hizo a nuestro favor? Y en la segunda sección, Pablo, como hemos visto en las últimas semanas, Pablo está instruyendo a los colosenses acerca de la manera de vivir a la luz de su nueva vida en Cristo. La última ocasión, hermanos, recordábamos que todo imperativo de las Escrituras, es decir, todo lo que el Señor nos manda a hacer, descansa en el imperativo. Es decir, en lo que somos ahora como hijos de Dios. Y el indicativo fundamental de esta carta la encontramos en el versículo 1 del capítulo 3, donde dice Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo. Entonces, hermanos, todas las exhortaciones a la obediencia que el Señor nos hace en esta carta, podemos obedecerlas porque hemos resucitado con Cristo. Y esto implica que hemos muerto en Él, que hemos resucitado a una nueva vida en Él. Y entonces podemos obedecer esos imperativos, porque ahora, hermanos, nuestra vida está escondida en Cristo. Porque ahora tenemos el Espíritu Santo que nos capacita para poder obedecer al Señor. Y es en ese contexto, hermanos, en el que Pablo está haciendo estas exhortaciones a la obediencia. Pablo en este capítulo 3 toma como punto de referencia la obra de Cristo a nuestro favor y luego nos muestra las implicaciones prácticas de esta nueva vida que tenemos en Él. Y particularmente, hermanos, en este pasaje que leímos, vemos que este es un llamado a poner en práctica eso que nosotros somos ahora en Cristo en todas nuestras relaciones. Pablo en este pasaje que leímos habla de nuestras relaciones en la iglesia, que es lo que hemos visto en las últimas semanas,
Pero ahora nos va a comenzar a hablar a partir del versículo 18 de nuestras relaciones en el hogar y más adelante de nuestras relaciones en el trabajo. Pablo quiere, hermanos, que los creyentes nos demos cuenta de que nuestra relación con Cristo debe influir inevitablemente en nuestra relación con todos, en todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos. Y este llamado de Pablo es importante, hermanos, porque el mundo observa cómo vivimos como iglesia, porque el mundo observa cómo vivimos en nuestros hogares, porque el mundo observa cómo nos conducimos en nuestros trabajos. Y somos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Somos llamados a adornar con nuestra manera de vivir el evangelio que predicamos con nuestras bocas. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y la semana pasada vimos lo que nos compartía nuestro hermano Frank en Filipenses 2, Pablo exhortando a la iglesia de Filipo y les dice, hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pedro también enseñó esto en su primera carta, y él mandó a la iglesia que mantuvieran buena su manera de vivir. Buena su manera de vivir entre los gentiles. Para que, dice Pedro, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de su visitación al considerar sus buenas obras. Y Pablo también, en su carta a Tito, cuando está hablando a los esclavos, cuando les está dando instrucciones, les dice a ellos, ustedes muéstrense fieles en todo, para que adornen la doctrina de nuestro Dios y Salvador. Así que escucha esto, hermano. Las vidas y las relaciones transformadas de los creyentes se convierten en la evidencia más poderosa de que la promesa de salvación de Dios en el Evangelio es real. Las vidas y las relaciones transformadas de los creyentes se convierten en la evidencia más poderosa de que la promesa de Dios en el Evangelio es real. Y de ahí la importancia de este llamado que el apóstol Pablo hace a los colosenses. En este pasaje que leímos al principio, Pablo está haciendo exhortaciones breves y directas sobre el andar cristiano entre esposas y esposos, versículos 18 y 19, entre padres e hijos, versículos 20 y 21, entre amos y siervos, versículos 22 al versículo 1 del capítulo 4. Pablo aquí está dando instrucciones a las esposas, primeramente, a los esposos, a los hijos, a los padres, a los siervos y a los amos. Pero antes de abordar el versículo 18 que vamos a ver esta mañana, hermanos, y ese llamado de las esposas a someterse a sus maridos, es importante primero entender la gloriosa conexión que hay entre el Evangelio de Cristo y el matrimonio. Veamos primero esto, hermanos, la conexión gloriosa que hay entre el Evangelio de Cristo y el matrimonio. Porque si pasamos por alto esto, hermanos, vamos a perder
el aspecto fundamental y el propósito principal del matrimonio. Así que debemos contemplar nuestra relación matrimonial a la luz del Evangelio. Acompáñenme, por favor, hermanos, a la carta a los Efesios, capítulo 5. La intención no es ver ampliamente la enseñanza en este texto. Vamos a verlo solo para que podamos ver con claridad esa comparación que hace el apóstol Pablo entre la relación matrimonial con la relación que hay entre Cristo y su iglesia. Efesios 5, versículos del 25 al 32, leamos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Dice en el versículo 25 que los maridos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y ahí está haciendo Pablo un comparativo entre la relación matrimonial y la relación de Cristo con su iglesia. Los maridos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y en el versículo 29 dice que ellos deben cuidarla y sustentarla como Cristo hace con la iglesia. Hay una similitud entre estas dos relaciones. Ahora, hermanos, leamos nuevamente los versículos 31 y 32. Versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí Pablo está citando Génesis 2:24, que dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y luego dice en el versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hermanos, este misterio que se encontraba desde que Moisés escribió el libro de Génesis es revelado hasta los días de Pablo, cuando Pablo es inspirado por el Señor para escribir la carta a los Efesios. ¿Y cuál es ese misterio? Que cuando Dios diseñó el matrimonio en el principio, Dios lo diseñó con el propósito de que el matrimonio reflejara la relación de Cristo con su iglesia. Ese es el misterio. De manera que, hermanos, el gran propósito del matrimonio es representar ante el mundo el tipo de relación que tiene Cristo con su iglesia. Ese es el propósito final del matrimonio, reflejar esa relación que Cristo tiene con su iglesia. ¿Y cómo es esa relación? Bueno, Cristo ama a su iglesia. Y por ello el mandato hacia nosotros los esposos es amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. Y la relación, hermanos, de la iglesia con Cristo es de sometimiento. La iglesia se somete voluntaria y amorosamente a la autoridad de Cristo. Y por ello, el mandato hacia las esposas es someterse
amorosamente a la autoridad de sus maridos. Regresemos, por favor, hermanos, a Colosenses 3, versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Hermanos, este versículo que estamos por abordar, evidentemente se dirige a las casadas, a las mujeres cristianas casadas. Pero hermanos, yo quiero pedirles, y hermanas, quiero pedirles de favor que no consideren que esta predicación es solo para las mujeres casadas. Porque esta predicación, hermanos, es tan importante para nosotros los varones, los esposos, como para las hermanas. Quizá hay alguna hermana aquí que diga, que pueda pensar, yo no tengo marido, yo soy viuda, yo soy madre soltera, o aún no me caso. Hermanas, esta enseñanza es para todas ustedes. El Señor nos manda a que podamos instruirnos los unos a los otros, enseñarnos, y particularmente las hermanas, las ancianas, como vamos a ver más adelante, el Señor manda a que instruyan a las hermanas más jóvenes. Así que, hermana que no tienes marido, esta enseñanza va a servirte para que tú puedas también enseñar a otras hermanas más jóvenes, hermanas que aún no tienen marido. Esto es muy importante que ustedes aprendan también para que sepan la manera en que deben orar para su futuro matrimonio. Y hermanos, esto también es para nosotros, para que podamos nosotros ayudar a nuestras esposas a que puedan cumplir con ese mandato que el Señor pone delante de ellas. Así que esto es para todos. Vamos a ver primero lo que no significa la sumisión o el sometimiento. Después vamos a ver lo que sí significa bíblicamente el sometimiento. Y después vamos a hablar de qué pasa con las hermanas creyentes casadas que tienen maridos incrédulos. Pero primero, hermanos, vamos a considerar lo que no significa el concepto de sumisión. ¿Y por qué es importante empezar por aquí? Porque la idea de sumisión puede chocar en algunas personas de las que están aquí por la influencia del feminismo y del machismo en nuestra sociedad. Quizá al escuchar la palabra sumisión o sometimiento, quizá alguna persona puede pensar en muchas mujeres que han sido abusadas, que han sido tiranizadas por hombres machistas. Así que es por ello, hermanos, que vamos a empezar hablando de lo que no significa el concepto de sumisión. Vamos a verlo en cuatro breves puntos. Número 1, la sumisión bíblica no significa inferioridad. La sumisión bíblica no significa inferioridad. La sumisión, hermanos, no se basa ni en la superioridad del esposo, ni en la inferioridad de la esposa, ni viceversa. Y esto nos queda claro en Gálatas capítulo 3. Acompáñenme ahí, por favor, hermanos. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas 3, versículo 28. Dice, ya no hay judío ni griego,
No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que delante del Señor somos uno en Cristo Jesús, no hay diferencia. Hermanos, los hombres y las mujeres nos encontramos en la misma posición en cuanto se trata que hemos sido hechos a imagen de Dios, cuando se trata del hecho de nuestra caída en el pecado y cuando se trata de nuestra posición en Cristo. No hay diferencia. Somos uno en Cristo. No hay superioridad ni inferioridad en nadie. Ahora, hermanos, entendamos esto a la luz del Evangelio. Y ese es el propósito de la predicación, que podamos entender este llamado del Señor a las esposas a la luz del Evangelio, a la luz de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos libros, hermanos, que hablan acerca del matrimonio. Hay muchas enseñanzas que hablan acerca de él. Pero, hermanos, a veces esos libros, esas enseñanzas, se quedan en meros consejos para que el matrimonio sea feliz, para que el matrimonio sea próspero, y utilizando algunos versículos. Pero, hermanos, la manera correcta de ver estos mandatos que tienen que ver con el matrimonio es entenderlo a la luz del Evangelio, porque como ya vimos, el propósito fundamental, el propósito principal del matrimonio es reflejar la relación de Cristo con su iglesia. Así es que vamos a estar tratando de entender todas estas cosas a la luz del Evangelio. Y en cuanto a este primer punto de que la sumisión no significa inferioridad, tenemos que ver a Cristo, hermanos. Cristo se sometió voluntariamente a la autoridad del Padre, y eso no lo hizo menos divino, eso no lo hizo menos glorioso, y eso no lo hizo menos digno. Acompáñenme a Filipenses capítulo 2, por favor, hermanos. Filipenses 2, versículos 6 y 7. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No se dice en este pasaje, hermanos, que Cristo haya quitado su divinidad de sí mismo. Esta frase del versículo 7 que dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, esta frase, hermanos, significa que Él se humilló a sí mismo renunciando a su condición celestial, no a su divinidad. Él no dejó su divinidad en su humillación. Así que cuando la mujer se somete a su marido, reconociendo la autoridad que Dios le ha dado a él, no es que ella sea inferior a él, o no es que ella se vuelva inferior a él. Como leímos en Gálatas, todos somos uno en Cristo Jesús. Así que, hermanos, sumisión no significa inferioridad. Número 2, la sumisión tampoco significa obediencia ciega. La sumisión no significa obediencia ciega. Dice Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando el esposo le pide a la esposa algo que es contrario a la voluntad revelada de Dios, la mujer debe desobedecer. La sumisión no significa, hermanos, que una esposa está obligada a seguir a su esposo si éste la lleva al pecado.
Por ejemplo, cuando el marido le prohíbe a la esposa asistir a la iglesia, es importante que la esposa considere que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el Señor Jesucristo nos manda a no dejar de congregarnos. Hebreos 10:25. Si el esposo es inconverso y no quiere que su esposa asista a la iglesia, la esposa debe desobedecer, pero de una manera respetuosa. Y ella tiene que asegurarse de algo, hermanos. Ella debe asegurarse de que su esposo no esté pensando que ella valora más el estar con sus hermanos en la iglesia que su amor por él. Y es por ello que la esposa debe explicarle con mucho amor, con mucho respeto, el por qué ella no puede obedecer ese mandato que va en contra de la voluntad de Dios. La esposa debe explicarle amorosamente por qué no puede obedecerle en esas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Otro ejemplo, si el marido le prohíbe a su esposa hablarles de Dios a sus hijos, la esposa debe recordar que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres y que Dios nos manda a nosotros, que Dios les manda a ellas el criar a sus hijos en el Señor, el instruirlos en el camino del Señor, como dice en Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Así que la esposa en esos casos debe nuevamente explicarle amorosa y respetuosamente a su esposo porque ella no puede someterse a ese mandato que es contrario a la palabra del Señor. Número 3, la sumisión no significa que la esposa debe suprimir sus dones, sus talentos, ni su creatividad. Y hermanos, Proverbios 31 nos deja muy claro esto. La mujer que se describe ahí es una mujer que usa sus talentos, sus dones, sus habilidades, su creatividad para cuidar de su casa, para amar a sus hijos, para amar a su esposo. Y por eso dice ahí en Proverbios 31 que por eso sus hijos la llaman bienaventurada, que aún su marido también la alaba. Así que sumisión no significa que la esposa deba suprimir sus dones, sus habilidades, sus talentos, su creatividad. La mujer que se describe en Proverbios 31 lo hace sin sobrepasar la autoridad de su marido. Y 4, lo que la sumisión bíblica no significa que la mujer no pueda corregir a su esposo o enseñarle algo. La mujer lo puede hacer y de hecho, hermanos, hermanas, la mujer lo debe hacer en ese papel que tiene como ayuda idónea, en ese rol que tiene delante de Dios, siempre y cuando lo haga con todo amor y con todo respeto. Cuando una esposa nota un comportamiento pecaminoso en su esposo cristiano, ¿qué es lo que ella tiene que hacer? Tiene que ir con él a solas y de manera respetuosa, amorosa, amable, honesta, tiene que amonestarlo. Tiene que amonestarlo con amor. Dice Proverbios 31:26 que la mujer virtuosa abre su boca con sabiduría. La mujer virtuosa
abre su boca con sabiduría. Lo hace con amor, lo hace con respeto. Así que la mujer puede y debe corregir a su esposo cuando su esposo ha pecado contra el Señor. Pero hermana, debes tener cuidado de hablar mal de tu esposo con tus hijos. Debes de tener cuidado de hablar mal de tu esposo con tus hermanos, con tus hermanas en la iglesia. Por supuesto, hermana, que tú puedes pedir consejo con los oficiales de la iglesia, tú puedes pedir consejo con un hermano maduro cuando tu esposo no está en la disposición de pedir ayuda, tú lo puedes hacer, es bueno que lo hagas, pero lo que no puedes hacer, hermana, es estar hablando de él mal, con una actitud pecaminosa. Porque dice Proverbios 14:1 que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye, con sus manos la derriba. Pero veamos ahora, hermanos, lo que sí es la sumisión bíblica. ¿Qué sí es la sumisión bíblica? Esta palabra sumisión que utiliza el apóstol Pablo en sus cartas conlleva la idea de someterse voluntariamente a una autoridad reconocida, en este caso la autoridad del esposo. Así que aquí vamos a ver 3 puntos de lo que sí es la sumisión bíblica. Número 1, la sumisión bíblica de la mujer a su esposo es someterse voluntariamente al liderazgo de su esposo. Una definición más concreta, hermanos, de lo que es la sumisión de la mujer es la disposición de la esposa a honrar la autoridad de su esposo y una determinación voluntaria y de buen agrado de someterse a su liderazgo. Disposición de honrar su autoridad y una determinación voluntaria y de buen agrado de someterse a su liderazgo. John Piper lo expresa de esta manera, hermanos. Cito: la sumisión es una actitud de la esposa a su marido que dice: me encanta que tomes la iniciativa en nuestra familia. Me alegro cuando asumes la responsabilidad de las cosas y nos diriges con amor. No florezco cuando eres pasivo y tengo que asegurarme de que la familia funcione. Pero dice Piper, la actitud de sumisión cristiana también dice esto: me apena que te aventures en actos pecaminosos y quieras llevarme contigo. Sabes que no puedo hacerlo. No tengo ningún deseo de resistirme a ti. Al contrario, florezco más cuando puedo responder creativa y alegremente a tu liderazgo. Pero no puedo seguirte en el pecado. Por mucho que me guste honrar tu liderazgo en nuestro matrimonio, Cristo es mi Rey. Eso es someterse voluntariamente, sabiamente y de buen agrado al liderazgo del marido. Y nuevamente, hermanos, entendamos esto a la luz del Evangelio. Cristo se sometió voluntariamente a la autoridad del Padre. Y hermanas, ese es el modelo que deben de seguir. Ese es el modelo que deben de seguir. Cristo se sometió voluntariamente a la autoridad del Padre. Cristo, de muy buena voluntad, se sometió al Padre, sabiendo que su voluntad
era para la gloria de Dios y para el mayor bien de su pueblo. El Señor Jesús dijo en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Así que ese es el modelo de sometimiento, un sometimiento voluntario. Número 2, lo que sí es la sumisión bíblica. La sumisión bíblica de la mujer es una obediencia que se limita a lo que es agradable al Señor. La sumisión bíblica es una obediencia que se limita a lo que es agradable al Señor. Y eso es lo que queda claro en nuestro versículo 18 del capítulo 3 de Colosenses, pero también está claro en Efesios 5:22. Vayamos primero a Colosenses, hermanos, y luego a Efesios. Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor. Una traducción que también es correcta es la siguiente: casadas, estad sujetas a sus maridos de una manera que sea apropiada en el Señor. De una manera que sea apropiada en el Señor. Pero cuando nosotros vamos al pasaje paralelo, ahí en Efesios capítulo 5, cuando vamos a Efesios 5, hermanos, aquí vemos que el propósito del apóstol Pablo en este versículo 18 del capítulo 3 de Colosenses es, además de señalar el mandato a las casadas del sometimiento, también el propósito es establecer el alcance o los límites de ese sometimiento. Miren lo que dice Efesios 5:24. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. De acuerdo con este versículo, dice, las esposas deben estar sujetas a sus maridos en todo. Y algunas veces esa frase en todo se malinterpreta. Pero nosotros ya dijimos que el sometimiento no es una obediencia ciega, que la mujer no puede someterse a lo que es contrario a la palabra de Dios. Pero hermanos, para interpretar correctamente este versículo 24, sencillamente tenemos que ir atrás 2 versículos. Efesios 5:22. Este pasaje matiza lo que dice este versículo matiza lo que dice el versículo 24. Versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es decir, de la misma manera en que se someten al Señor. ¿Y cómo se someten al Señor? ¿De una manera rebelde? ¿De una manera hostigosa? ¿No, verdad? De una manera voluntaria, de una manera amorosa, de una manera respetuosa. Y esto entonces establece el límite para esa palabra todo que se encuentra en el versículo 24. Sométanse en todo. ¿Qué todo? Lo que es apropiado en el Señor. En todo lo que conviene en el Señor. En la forma en que la iglesia se somete a Cristo. Así que a la luz de lo anterior, vemos, hermanos, que ahí en Colosenses 3:18, ahí vemos el mandato, el deber que Dios demanda a las casadas de someterse, pero además este versículo 18 también define los límites de la sumisión. Entonces, la sumisión de la esposa, como hemos recalcado, no es una obediencia ciega,
sino es una obediencia solo a aquellas cosas que agradan al Señor y que son conforme a su palabra. Ahora, hermanos, nuevamente vamos a considerar el Evangelio en este punto. Hermanas, la manera de someterse a sus maridos debe ser en conformidad al modelo de vida del Señor Jesucristo. Así como el Señor manda a los esposos a que amemos a nuestras esposas como Él ama a la iglesia, el sometimiento de las mujeres a sus esposos también debe ir en conformidad al modelo de vida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino como el Hijo divino encarnado para vivir una vida de perfecta obediencia, para vivir una vida en perfecto sometimiento al Padre. Y si bien, hermanos, no podemos vivir una vida sin pecado, sí podemos vivir una vida que se caracterice por la obediencia. Sí podemos vivir una vida que se caracterice por la obediencia a Dios y a su palabra. Y de ahí la importancia de lo que recordábamos al principio, de esos indicativos. Hemos resucitado con Cristo. Hemos nacido a una nueva vida, estamos unidos a Él, tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu nos capacita para poder obedecer al Señor. Así que, aunque parezca difícil escuchar, hermanas, que la manera de someterse a sus maridos debe estar en conformidad al modelo de vida del Señor Jesucristo, no es algo imposible. El Señor Jesucristo afirmó que Él siempre hacía las cosas que agradaban al Padre. Él dijo en Juan 8:29, no es necesario que lo busquen, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Así que Cristo es el modelo supremo de obediencia y de hacer lo que a Dios le agrada. Dice el Salmo 40, versículo 8, refiriéndose al Señor Jesucristo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amada hermana, cuando tú cumples con agrado, cuando tú cumples con gozo, con respeto, tu deber como mujer, sometiéndote a tu esposo en todas esas cosas que son lícitas ante los ojos de Dios, es ahí, hermana, cuando tú estás honrando al Señor. Es cuando tú estás trayendo gloria a su nombre. La mujer que honra a Dios no es la mujer empresaria que presume sus logros terrenales ante los demás a costas de descuidar su casa, de descuidar a su esposo y de descuidar a su familia. Esa no es una mujer que honra a Dios. La mujer que honra a Dios es aquella mujer que se somete voluntaria y amorosamente a su esposo, que cuida de sus hijos, que cuida de su hogar, buscando la gloria del Señor y el avance de su reino en medio de su casa. Esa es la mujer que honra a Dios. Número 3, la sumisión bíblica de la mujer es un compromiso para ayudar a su esposo a cumplir lo que Dios demanda de él. La sumisión bíblica de la mujer es un compromiso para ayudar a su esposo a cumplir lo que Dios demanda de él como esposo.
hermanos y hermanas, una pregunta constante que debe estar en nuestras bocas, que debe estar en nuestro matrimonio, es decirle constantemente a nuestra esposa, esposa, ¿cómo puedo ayudarte a que te sea más fácil llevar el rol que el Señor ha puesto delante de ti? ¿Qué puedo hacer yo como esposo para que tú puedas cumplir con mayor facilidad ese sometimiento que el Señor demanda de ti? Y lo mismo al revés, hermanas. Esposo, ¿qué puedo hacer yo? ¿O qué debo dejar de hacer para ayudarte a que tú cumplas ese rol y eso que el Señor demanda de ti como esposo? ¿Qué puedo hacer? Hermanos, hagamos constantemente esta pregunta a nuestro cónyuge. Constantemente preguntemos, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo dejar de hacer? Miren Proverbios 31. Hermanos, vamos ahí por favor. Proverbios capítulo 31. Versículos 11 y 12. Mira esto, hermana. Qué preciosos versículos. Versículo 11. El corazón de su marido está en ella confiado y no carece de ganancias. Le da a ella bien y no mal. ¿Cuándo? Todos los días de su vida. Y miren los versículos del 27 al 31. Versículo 27. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenle en las puertas sus hechos. Así que una mujer que respeta la autoridad de su esposo, una mujer que ve por el bien de su casa, de sus hijos, es una mujer bienaventurada. Hay hermanas que pueden tener más tiempo en el Señor que sus esposos. Y es algo hermoso cuando hermanas, cuando ustedes le dan su lugar a su marido, aun cuando ustedes puedan tener mucho tiempo más en el Señor y por ende conozcan más de la palabra. Pero es hermoso cuando tú le das el lugar a tu esposo y lo dejas que dirija sus devocionales familiares. Cuando tú le das el lugar a tu esposo y haces que tus hijos respeten su autoridad. Es hermoso cuando permites, hermana, que a pesar de que él quizá no tenga tanto conocimiento de la palabra, permitas que él te instruya. Porque le estás ayudando a que él cumpla el rol y lo que el Señor demanda de él. Es hermoso, hermana, cuando en esta situación tú respetas sus decisiones. A veces no van a ser quizá las más sabias, quizá las mejores, pero mientras no vayan en contra de la palabra, tú puedes tomarlas y tú puedes ayudarle también a que él entienda que a lo mejor no es una decisión sabia y que tú le muestres con la palabra el por qué no, pero de una manera respetuosa y amorosa. Es hermoso cuando las esposas ayudan a sus esposos en sus trabajos, en sus ministerios, cuando son pacientes con ellos. Y hermanas, esto es lo que el Señor manda a las ancianas, a las hermanas mayores, a que enseñen a las hermanas más jóvenes.
Acompáñenme a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículos del 1 al 5. Pablo le dice a Tito, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Versículo 3, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Miren lo que el Señor manda a las hermanas mayores, a que enseñen a las hermanas jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a que sean cuidadosas de sus casas, sujetas a sus maridos. Hermana, cuando tú te sabes organizar en las labores de tu casa, ahí estás ayudando grandemente a tu esposo a que él pueda trabajar mejor y que pueda cumplir con las responsabilidades que tiene. Cuando tú tienes limpia tu casa, ordenada, cuando tienes la ropa limpia, planchada, cuando tienes la comida a su tiempo, hermana, tú estás ayudando de esta manera a que tu esposo pueda cumplir mejor con sus responsabilidades en el trabajo. Incluso a que él pueda tener mayor tiempo para estudiar y para enseñarte a ti y a tus hijos, para que él pueda prepararse para servir al Señor. Y hermana, esto delante del Señor es algo muy loable. Y esto no nos exime a nosotros, hermanos, de poder ayudar en las labores del hogar, por supuesto. Pero aquí el Señor manda a que las mujeres ancianas enseñen a las jóvenes a ser cuidadosas de sus casas, a que no haya desorden, a que no haya suciedad, a que no haya esas cosas que a veces pueden perjudicar en las responsabilidades del marido. Así que es muy loable para el Señor, hermana, que tengas esa disposición en el corazón de honrar la autoridad de tu esposo. Es muy loable que tengas esa disposición en el corazón de seguir su liderazgo. Hablando de Sara, dice el apóstol Pedro en su primera carta que ella obedecía a Abraham llamándole Señor. Y eso no es un llamado del apóstol Pedro a las hermanas a que llamen Señor a su marido, no es esa la finalidad. Lo que Pedro está enfatizando es la actitud que debe tener una esposa hacia su marido como un signo de respeto a su autoridad, como un signo de respeto a esa posición en la que Dios lo ha puesto. Y hermanos, esa actitud de la esposa no es por lo que él sea, no es porque él sea muy tierno, no es porque él sea muy sabio. De hecho, hermanos, hermanas, Pedro está hablando aquí a las esposas con maridos inconversos. Maridos que muy probablemente no trataban a sus esposas de una manera sabia ni tierna. Pero es a ellas a las que Pedro les dice, obedezcan a sus maridos, así como lo hizo Sara con Abraham.
llamándole Señor. Entonces no es, repito hermanos, un llamado de Pedro a que le llames Señor a tu esposo, que le llames maestro, que le llames doctor, ingeniero, arquitecto, licenciado. No, tiene que ver con una actitud de obediencia, así como Sara obedeció a Abraham, así como Sara se sometió a él. Una honra, hermanos, hermanas, sin obediencia no es honra. Una honra sin obediencia no es honra. Pero cuando obedeces a tu esposo, verdaderamente lo estás honrando. Y detrás de esa obediencia, hermana, estás obedeciendo a tu Señor. Ahora, ¿qué sucede si el esposo no es cristiano? ¿Está la esposa creyente todavía obligada a someterse a él? Bueno, vayamos, hermanos, a Primera de Pedro, capítulo 3, que es precisamente donde Pedro habla de Sara y de Abraham. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Primera de Pedro 3, versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato o adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Cómo esperaban? Estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Así que, hermanas, este pasaje sugiere que la sumisión no significa que tú debas de estar de acuerdo con todo lo que dice tu marido. Aquí Primera de Pedro 3:1, en el versículo 1, vemos que ella es creyente y él no cree en la palabra. Por lo tanto, hay un desacuerdo. Hay un desacuerdo desde lo fundamental, desde lo principal, Dios. Pero la mujer de este pasaje, hermanos, ha escuchado el Evangelio. Y no solo lo ha escuchado, se ha sometido a él, ha creído en el Señor Jesucristo. El marido ha escuchado el Evangelio, pero no se ha sometido a él. No ha querido ir a Cristo para tener salvación. Pero hermana, eso no exime a la mujer de someterse, respetar y obedecer a su marido, bajo los límites que ya comentamos. La sumisión no significa, de acuerdo a este pasaje, renunciar a todos los esfuerzos por tratar de cambiar a tu marido. No significa eso. Hermana, el punto de este pasaje es decirle a la mujer, decirle a la esposa, cómo ganar a su esposo para el Señor. Y por más extraño que parezca, hermana, Pedro concibe la sumisión como la estrategia más eficaz para que tu marido llegue a los pies de Cristo.
Pedro concibe la sumisión como la estrategia más eficaz para que tu marido llegue a los pies de Cristo. Así que este pasaje no es una invitación a que dejes de compartirle el Evangelio a tu esposo, no es eso. No es esperar pasivamente a que pase algo. No es eso, hermana. El mandato del Señor es a que ese evangelio que compartes con sabiduría y gracia a tu esposo venga adornado de una conducta casta y respetuosa. Que venga acompañada esa palabra que tú compartes con Él, ese evangelio que tú compartes con Él, venga adornado de un sometimiento y una obediencia bíblica a tu esposo. Muchas veces una esposa con un marido incrédulo no puede ver claramente la importancia del sometimiento porque está muy concentrada en lo que su marido deja de hacer o en lo que su marido no hace. A veces está tan concentrada en lo malo que su esposo hace o en lo bueno que su esposo está dejando de hacer, que no le permite concentrarse en el llamado que ella tiene delante de Dios. Y si esta es tu situación, amada hermana, debes aprender, hermana, a concentrarte en tu responsabilidad, a concentrarte en lo que el Señor demanda de ti como esposa. Y hermana, el Señor no te deja sin esperanza. Mira nuevamente, 1 de Pedro 3, versículos 1 y 2. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, o sea, los incrédulos, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Dicen aún en el versículo 5 que aquellas mujeres que del pasado que esperaban en Dios, ellas esperaban no pasivamente, sino estando sujetas a sus maridos, así como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Amadas hermanas y aún amados hermanos, a la luz de esto que hemos visto, en las áreas donde reconozcamos que hemos fallado, pidamos perdón al Señor y luego, hermanas, hermanos, vayamos con nuestra esposa, con nuestro esposo y pidámosle perdón también a Él, de quizá no estar cumpliendo lo que el Señor demanda de nosotros. Hoy, hermana, hoy tú puedes empezar a ser una esposa amable, piadosa y sumisa a tu esposo. Hoy, hermano, tú puedes empezar a ser un esposo amoroso y responsable, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Esa es la voluntad, que reflejemos el Evangelio de Cristo en nuestros hogares y en nuestros matrimonios. Y el modelo que debemos de seguir, hermanos, es Cristo y la obra que Él hizo a nuestro favor. Sigamos el ejemplo de Cristo, hermanos, hermanas, en ese amor y en esa sumisión que Él hizo para que hoy nosotros podamos gozar de vida eterna y del perdón de nuestros pecados. Nuestro modelo, hermanos y hermanas, es Cristo. Que nuestros matrimonios sean luz en medio de tantas tinieblas que hay allá afuera, hermanos. Que nuestros matrimonios sean luz en medio de este mundo de tinieblas, para que el reino de Dios siga avanzando
y para que nuestro Dios sea glorificado. Y querido amigo que está sin Cristo, no quiero terminar sin antes pedirte, amigo, que reflexiones en lo que has escuchado a lo largo de este día, que reflexiones en lo que escuchaste en el estudio, en la meditación y aún en la predicación acerca de tu condición delante de Dios. Pero que puedas ver al mismo tiempo lo que el Señor te ofrece por gracia, vida eterna y el perdón de todos tus pecados, amigo. Medita esto, considera esto. Amigo, tú no te has sometido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú no te has sometido voluntariamente ante este Dios majestuoso, supremo, soberano y todopoderoso. No lo has hecho, amigo. Y sabes, todos nacemos en esa misma condición, sin considerar a Dios en nuestras vidas, sin honrar al Señor, al Creador de todas las cosas. Todos nacemos en esa condición. No nos sometemos a Él, no nos sujetamos a Él. Y sabes algo, amigo, ese pecado, esa falta es tan grave que eso nos puede condenar eternamente en el infierno. Y Dios pudo haber hecho eso. Dios justamente pudo haber hecho eso. Pero sabes, amigo, es tan grande el amor de Dios que Él dio a su Hijo unigénito. Es tan grande el amor de Cristo que Él mismo y de manera voluntaria se humilló y vino a este mundo para vivir una vida perfecta y para ir a la cruz del Calvario y pagar por todos los pecados de aquellos por quienes Él vino a morir. Él vino a pagar esa deuda que era impagable para nosotros. Él vino a recibir el castigo que tú y yo merecíamos. El mismo dolor del infierno, el mismo sufrimiento del infierno eterno, Él lo padeció ahí en esa cruz por amor a los suyos. Para que, si hoy, amigo, tú reconoces tu rebeldía ante Dios, tu falta de sometimiento a Él, y vienes a Él en arrepentimiento y confiando en lo que has escuchado que ha hecho Cristo, dar su vida para el perdón de pecados. Si tú confías en Cristo, amigo, si tú te arrepientes hoy de tus pecados, hoy recibirás la vida eterna y el perdón que tanto necesitas. Hoy recibirás gratuitamente, por gracia, el perdón de pecados y la vida eterna. No tardes más, amigo. Quizá mañana sea demasiado tarde. Ponte a cuentas hoy con Dios. Arrepiéntete de tus pecados y ve a este precioso y perfecto esposo que es el Señor Jesucristo. Él es el único, perfecto y amoroso Salvador. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por todos estos mandatos que has dejado a tu iglesia, que has dejado a tu pueblo, Señor, para que andemos en ellos. Padre, te pedimos, Señor, que apliques tu palabra a nuestros corazones, Señor. Te rogamos, Señor, que hoy podamos meditar en tu palabra y que podamos reconocer aquellas faltas, Señor, aquellos pecados que hemos cometido primeramente contra ti y contra nuestras esposas, esposos. Te pedimos, Señor, que nos muestres con mayor claridad nuestro pecado,
lo que hemos dejado de hacer, Señor, que es agradable a ti, lo que hemos dejado de hacer, Señor, que tú nos mandas a que vivamos. Padre, yo te ruego, Señor, que ayudes a mis hermanas a que puedan de una manera amorosa, voluntaria, sujetarse a sus maridos en todo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a nosotros como esposos a ver ese llamado que también tenemos, Señor, de amar, de honrar a nuestras esposas, de instruirlas, de sostenerlas, de guiarlas. Padre, ayúdanos a todos. Ayúdanos a todos los que estamos aquí, Señor, a que podamos aplicar tu palabra, Señor, verdaderamente. Padre, líbranos de ser oidores olvidadizos. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra en esto que hemos estado aprendiendo, Señor. Y Padre, todo esto con la finalidad de, como vimos al principio, de poder ser esos luminares en el mundo, de poder ser esa sal de la tierra, esa luz en medio de las tinieblas, que podamos reflejar con nuestros matrimonios, Señor, esa relación que Cristo tiene con su iglesia, que podamos de esta manera extender, Señor, tu reino, buscar tu gloria, Señor, en todas estas cosas. Danos sabiduría, Señor, la necesitamos tanto. Danos tu gracia, Señor, para conducirnos correctamente delante de ti en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. Padre, que traigas esa esperanza a nuestras hermanas que tienen maridos incrédulos, que hagan, Señor, lo que tú les mandas con esa esperanza que está ahí, Señor. Y sea eficaz esa conducta casta y respetuosa a sus esposos, para que ellos, a través del Evangelio y de ese testimonio, ellos puedan llegar a los pies de Cristo. Padre, bendice tu palabra y te damos gracias por ella, Señor. Gracias por tu palabra que es lumbrera a nuestro camino. Y Padre, también te damos gracias por esta santa ordenanza que nos permites tener. Gracias por la Santa Cena. Padre, por este medio de gracia que aplica, Señor, de una manera especial tu palabra a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que en esta Santa Cena así sea, que tu palabra, Señor, sea aplicada a nuestras vidas, que en esta Santa Cena podamos recordar, Señor, la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que fue molido por nuestros pecados, que derramó su sangre para nuestra justificación, para nuestra redención. Pero Padre, que aún podamos gozar de una bendita comunión contigo a través de esta ordenanza, Señor, a través de tomar el pan y el vino. Muéstranos a Cristo, Señor, los beneficios que tenemos en Él por pura gracia, y que podamos ser santificados, Señor, y fortalecidos espiritualmente en esta ordenanza. Te pedimos esto, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a pasar, hermanos, a esta ordenanza de la Santa Cena. Dice en Primera de Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed,
Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Solo los miembros de esta iglesia local, puestos de pie, por favor, y los miembros de las iglesias hermanas, puestos de pie, por favor, para recibir los elementos, el pan y el vino. Por favor, hermanos. Les invito, hermanos, a que en lo que reciben los elementos podamos meditar en esta santa ordenanza. Hermanos, ¿alguno falta de tener los elementos? Hermanos, gocemos de esta comunión con nuestro Trino Dios, comamos el pan y tomemos el vino. Amén, hermanos. Vamos a terminar con un último canto. Pongámonos todos de pie para adorar a nuestro Dios Trino. Vamos a cantar el himno Glorioso Intercambio. Está en los himnarios, está en la página 64.
siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Amén. Hemos terminado.